Pablito, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Jorge, qué placer estar aquí. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, muy bien, disfrutando de estos días. Tremendo. La llegada de la primavera, el viento, como nos acostumbra por este lado, y esperando, como todo el mundo, la llegada de la lluvia. Esperemos realmente que llegue. Vendría bien porque hay demasiado polvo en suspensión. Sí, señor, sí, señor. Bueno, lo escucho. Bueno, básicamente hay un puñado de temas, son un montón en realidad, pero me parece que hay 4 o 5 temas que nos atraviesan por estas horas, por estos días a los argentinos, que tiene que ver, por ejemplo, con la situación de las provincias. Siempre hablamos de lo que tiene que ver con la coparticipación, la automática, la no. Además también lo que está ocurriendo con las jubilaciones, el veto del presidente de la Nación, qué va a pasar en el futuro, qué pasa con este modelo que está proponiendo y llevando adelante Javier Milei. Hay una persona que no solamente sobre la base de su conocimiento teórico, sino además en la práctica, ha comandado los destinos del Ministerio de Economía de la provincia, maneja las claves de estos temas. Por eso nos parecía tan importante y nos parece tan saludable hasta ahora poder saludarlo a Osvaldo Giordano, que es el presidente de la Fundación IERAL, la Fundación Económica de Mediterránea. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. El gusto es todo nuestro, gracias por su tiempo tan amable. Bueno, planteé tantos temas que no sé por dónde empezar, pero por lo pronto Muchos. vamos a contarle a la gente que mañana va a estar en la muestra agropecuaria más importante del interior del país, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, y usted va a dar una charla que se llama, bueno, el modelo que viene después de la motosierra. ¿Cómo se imagina ese escenario? A usted no le vamos a contar porque es una persona que tiene, más allá de la teoría, un contacto directo con la realidad, de que hay sectores que están muy esperanzados y otros que realmente la están pasando mal en Argentina. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, efectivamente voy a tener el gusto de estar mañana visitándolos y pudiendo tener la oportunidad de intercambiar. La verdad que estamos pasando un momento muy desafiante porque son muchos los cambios a partir de una crisis muy profunda, en realidad larga en la Argentina, pero que se aceleró el año pasado, sobre todo al final del año pasado, donde estuvimos al borde de tener nuevamente un episodio hiperinflacionario, y cambios que son algunos inéditos para la Argentina y la mayoría no muy desafiantes y muy profundos. En general, como bien vos señalás, la estamos pasando mal la mayoría de los argentinos, ¿no? Con una caída de ingresos muy grande, muchas empresas con caídas fuertes en sus ventas, en sus márgenes, pero por otro lado con la esperanza de que estos cambios, de una vez por todas, signifiquen para la Argentina un cambio de rumbo, ¿no? De salir de ese largo ciclo de decadencia. Yo creo que hay fundamentos para el optimismo en el sentido de que hay un diagnóstico distinto en la Argentina que apunta a que tenemos que corregir los crónicos déficits, tanto de gestión como financieros del Estado. En eso creo que hemos hecho un progreso significativo los argentinos, pero también, bueno, hay razones para las dudas, ¿no? Porque toda esa implementación de cómo cambiar el Estado, cómo equilibrar el Estado, cómo hacer que el Estado funcione mejor, aparecen montones de dificultades, vaivenes, incertidumbre en cómo se aplican todas estas medidas. Así que bueno, será tratar de hacer un poco un balance y hacer un pronóstico lo más certero posible en relación a lo que nos puede pasar. Bueno, en este momento nos están viendo a lo largo del país, en la señal de Telediario y Televisión. A todos les contamos que usted ha comandado momentos difíciles, muy difíciles, en lo que era el Ministerio de Economía, o como se ha ido llamando en la provincia de Córdoba, y que lo ha hecho con un suceso que le ha permitido, por ejemplo, a Juan Schiaretti, además de otras cosas, convertirse en candidato a presidente de la Nación. Sobre esa base le pregunto, ¿qué pasaría por la mente de Osvaldo Giordano si fuera ministro de Economía y ve que hoy, por ejemplo, la provincia de Córdoba quizás sea una de las más castigadas con esta desfinanciación que tiene la provincia por parte de la coparticipación nacional? La no automática no ha llegado nunca, la otra se ha caído por lo que tiene que ver con la caída del consumo. ¿Cuál es su mirada sobre eso? Es un año muy difícil para todos. Y eso incluye a las provincias. Como bien vos señalás, Córdoba tenía algunas ventajas, porque bueno, si uno por ejemplo mira las cuentas del año pasado, Córdoba aparecía entre las provincias con cuentas más sólidas, ¿no es cierto?, con superávit, con ahorros acumulados, pero bueno, el cambio ha sido drástico, la caída de la transferencia automática drástica, la caída
de los recursos propios, ¿no? De los impuestos que recaudan las provincias han seguido más o menos la misma tendencia, y a eso se agrega cosas nuevas, algunas muy justificadas, como por ejemplo dentro de las transferencias no automáticas, la de las cajas de jubilaciones, que dice llanamente, bueno, el gobierno nacional está incumpliendo con la ley, se está haciendo cometiendo una ilegalidad con un fuerte perjuicio para las finanzas provinciales. De manera que es un escenario muy desafiante. Creo que el énfasis habría que ponerlo en este tema de la caja, porque ahí no hay ninguna razón por la cual el gobierno nacional demore esas transferencias, y no hay ninguna excusa. Podría existir excusa en otras provincias que no han aportado la información para hacer el cálculo, o las auditorías han dado que ha habido errores. No es el caso de Córdoba, así que ahí no hay ningún tipo de justificativo, de manera que me parece que el énfasis está puesto ahí. Y después, bueno, el trabajo interno, ¿no? Cómo administrar en una época de crisis que requiere redoblar los esfuerzos, que ya hace tiempo, afortunadamente, la provincia viene haciendo. Por ejemplo, en la provincia que menos empleo público por habitante tiene, eso es una ventaja en relación a otras, pero no, de todas maneras hay dificultades, y apostando, ¿no?, a que lo que se empieza a ver, que es algún indicio de reactivación en la actividad económica, empiece también a aportar alivio por el lado de los ingresos. Bien, todos del sector productivo, incluso los economistas, están hablando de la necesidad de que en algún momento, cuanto antes mejor señalan, Argentina salga del cepo. Cavallo dijo que si continúa este escenario de cepo, va a ser en algún momento, sí o sí, una condición sin la cual no, una devaluación. ¿Usted cómo lo ve a esto? ¿Se puede salir del cepo ahora, ya, en este momento? ¿Qué consecuencias puede tener para el sector productivo no hacerlo? Creo que en eso hay consenso amplio, ¿no? No conozco economista que diga es bueno el cepo, o hay muy pocos, ¿no? Porque es una señal muy mala, y es como una trampa, ¿no? Porque no se puede salir del cepo porque no tenemos dólares, pero no podemos generar dólares porque tenemos cepo. Entonces es algo muy perverso, ¿no? El haber entrado en un esquema tan restrictivo. Entiendo el gobierno de que no se puede hacer de manera inmediata, más allá de que sea deseable, sería una imprudencia hacerlo de manera incorrecta y que nos lleve a otro trauma, por ejemplo, un golpe inflacionario, pero creo que es un factor de incertidumbre, y coincido con muchos economistas que están advirtiendo, ¿no?, que la política del gobierno en este punto tiene una debilidad. Fundamentalmente la tiene porque, bueno, hay una apuesta muy clara a bajar la inflación, lo cual en principio es bueno, pero cuando no tenés los instrumentos adecuados se puede volver riesgosa. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al esquema devaluatorio, ¿no?, de que ya llevamos varios meses devaluando por debajo de la inflación. Sí. La Argentina cada vez se está haciendo más cara en dólares, con lo cual se hace cada vez más difícil exportar y más fácil, ¿no?, que se importe, o que la gente vaya, por ejemplo, a hacer turismo al exterior y consuma divisa. Yo creo que es la principal señal de alerta, y creo que se refleja, por ejemplo, en que el riesgo país no baja. Es decir, que si la Argentina quisiera acceder a crédito, no lo podría hacer porque nadie le prestaría. Y me parece una lectura correcta y preocupante. Entonces, en algún momento sería bueno, ¿no?, que el esquema oficial no sea tan rígido en términos de que solo preocuparse por la inflación no es bueno, cuando se lo hace, ¿no?, generando estas presiones, por ejemplo, el tema del tipo de cambio, que tal vez hoy no esté tan atrasado, pero la tendencia claramente es que cada vez lo esté más, y genere todos estos problemas que señalé anteriormente. Claro. Osvaldo, ¿cuál es el tamaño para usted de la crisis? Días atrás el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, decía que es la peor desde el advenimiento de la democracia en el 83. ¿Cómo la mide usted? A ver, yo creo que hemos pasado muchas crisis, lamentablemente, y es difícil la comparación. Creo que por la profundidad en la caída de los ingresos probablemente esté en el ranking, ¿no?, entre las peores. Yo trato de ver el lado positivo de que es una crisis donde
más allá de los errores de implementación y de estos problemas que hablamos recién, por ejemplo, en la política cambiaria, bueno, cómo administrar estas cosas, hay un rumbo distinto. Es decir, por primera vez está en agenda y hay un convencimiento de buena parte de la población en relación a que no podemos sostener ser un país que crezca, que progrese con un Estado crónicamente deficitario, que gasta siempre más de lo que tiene, que administra muy mal, entonces también tiene crónicos déficits de gestión. Yo creo que lo más importante que nos está pasando es eso, de que tenemos un diagnóstico correcto, es decir, como un Bien, enfermo bien. al cual le veníamos pifiando en el diagnóstico y obviamente por eso le veníamos dando la medicina inadecuada. Bueno, ahora tenemos el diagnóstico, un diagnóstico duro, difícil, una enfermedad complicada, pero bueno, la única chance que tenemos de salir es que partamos, digamos, del diagnóstico correcto. Y ahí creo que hay un progreso significativo, no solo por lo que diga el gobierno, sino por lo que dice la gente. La gente está convencida Sí, de que hay que hacer algo con el Estado, que el Estado grande, ineficiente, desequilibrado, es un problema, no es una solución y que no lo tolera eso y que hay claro. que cambiarlo. Después está la cuestión de cómo hacerlo, que ahí yo tengo varias críticas para el gobierno, pero el punto de partida es el correcto y ojalá, bueno, que los errores los vayamos corrigiendo sobre la marcha. Sí, pareciera ser que hasta hay un acuerdo político, hasta de la oposición, de decir, bueno, no podemos volver a aquel modelo. En todo caso, el debate es tener un Estado más eficiente antes que un Estado más grande. Le pregunto, ¿se da el rebote naturalmente de la economía? ¿Hace falta, como muchos sostienen, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Córdoba, un plan productivo, ver una economía que se ha enfriado de una manera tan casi brutal, ¿no? Hoy, objetivamente hablando, si bien no tenemos, ¿no es cierto?, por los tiempos que estamos tratando, ¿no?, de medir casi día a día, indicadores sólidos, pero la mayoría de los indicadores muestran como que lo peor ya pasó. Es decir, uno pone en el tablero, ¿no?, por mes, color rojo y verde, ¿no?, variaciones negativas y positivas, y en general los últimos meses empiezan a aparecer más verdes que rojos. Por supuesto, saliendo de un piso muy bajo, ¿no?, que pasó en el primero, segundo trimestre del año, con lo cual, bueno, es apenas un alivio respecto a una situación muy grave. Pero esa tendencia yo creo que existe, objetivamente viéndola, y la cuestión, bueno, como lo planteamos, bueno, ¿cómo se podría acelerar esa tendencia? Y yo creo que lo que habla Yarlor del el plan productivo es lo que firmó él y todos los gobernadores y el presidente en Tucumán, el acta de mayo, que se denominó el acta de mayo, donde hay un conjunto de reformas estructurales, por ejemplo, el tema tributario, la legislación laboral, la integración de Argentina al mundo, bueno, lograr un equilibrio más sustentable del Estado, así con un Estado mejor organizado, ahí yo creo que está. Y la velocidad con la que se hacen esos cambios van a determinar la velocidad con la cual la economía se recupere. Imagínense ustedes, ¿no?, las empresas de Córdoba, cómo reaccionarían, por ejemplo, si lográramos eliminar las retenciones, ingreso bruto, impuesto al cheque, si tuviera una mejor legislación laboral, una mejor infraestructura. Es decir, imaginémonos por un momento un país como ese, y bueno, sería un país con muchísima más producción, concretamente para Córdoba sería extraordinario, digamos, en la reacción que tendría el sector productivo. Bueno, ese es el rumbo que está, digamos, en agenda, está avalado por un consenso político grande, pero bueno, que es muy complicado llevarlo a la práctica. Yo creo que ahí Bien. es lo que nos falta. Y en la medida que lo llevamos a la práctica más rápido yo creo que va a ser la reacción y lo que hoy vemos como tenue, probablemente en unos meses lo podemos ver como algo Bien. más consolidado. Osvaldo, finalmente no puedo no preguntarle respecto de lo que está ocurriendo en torno al debate de la reforma jubilatoria, bueno, este veto del presidente de la Nación a esta posibilidad de aumento para los jubilados y el debate de fondo, ¿no?, que es el sistema previsional en la Argentina. Mira, está muy buen planteado tu pregunta. Es decir, el debate de fondo todavía no lo hemos hecho. Bien, Es uno de los puntos del acta de mayo. El punto 9 es la reforma previsional. Esta ley que sancionó el Congreso no aborda eso, es un tema muy puntual, la movilidad previsional. De manera que, vetado o no, en realidad el problema sigue estando. Es algo como la reforma tributaria, la coparticipación, bueno, como todos los temas que hablamos antes, que están pendientes. Creo que es un error lo del veto, porque más allá de los problemas que tenía la ley, en un informe de Lleral de la Fundación Mediterránea, un PAL referido a
al proyecto, lo señalábamos, hay varios puntos deficientes. Tenía un punto muy positivo la ley, que es que resuelve un problema, que es que hoy tenemos la movilidad regulada por un decreto de necesidad de urgencia, lo cual es una debilidad jurídica muy grande, es una exposición muy grande de ANSES a recibir juicios, y encima con un empalme entre la vieja fórmula de movilidad y la nueva fórmula de movilidad deficiente, porque se había comido una parte de la inflación de enero. Entonces, corregir esas dos cosas, como hacía el proyecto, era muy bueno y nos acercaba un poco más a llegar al debate de fondo, mejor armado, porque habíamos resuelto este problema, y que podía haberse instrumentado sin comprometer las cuentas públicas, porque el Ejecutivo tenía herramientas para compensar el mayor costo a través de, por ejemplo, redefinir quiénes son los beneficiarios del bono de 70.000 pesos, que lo define por decreto, con lo cual podría haber seleccionado mejor a la gente que recibe ese bono. Por ejemplo, seleccionar solo a las personas que tienen haberes bajos y no tienen otros ingresos, por ejemplo. Y de esa manera, sin comprometer las cuentas públicas, podría haber resuelto un problema que lo vamos a tener que resolver en el futuro, corregido y aumentado, porque seguramente ya deben estar ingresando juicios al ANSES. Así que creo que es lamentable, además por lo institucional, ¿no? Haber demostrado el sistema político que no fue capaz de llegar a resolver un tema tan importante, y porque desde el punto de vista fiscal nos estamos comprando un problema que no lo vemos ahora, pero sí lo vamos a ver a futuro, que son los juicios. Osvaldo Giordano, gracias por su tiempo y su amabilidad. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Un abrazo, gracias. Bueno, importante la última definición. Es un error el veto presidencial a esto que podría haber sido una ley de movilidad jubilatoria. Esperaba otra respuesta, pero bueno. Has calificado... Con datos técnicos, ¿no? Sí. No políticos, datos técnicos. Te lo está explicando por qué. Sí, números, Sí, cosas concretas. sí. Y este hombre, bueno, sabe mucho de eso. Bueno, Javier Milei lo eligió para que fuera titular del ANSES, pero lo seguiría siendo si no fuera por una disputa política muy chiquitita. Chiquitita. Bien. Gracias, amigo. Ha sido un placer, lo espero mañana. Todo mío, adiós. Adiós.